Qué bueno es llegar a una edad donde no eres ni tan viejo ni tan sabio. Bienvenidos a su programa Ni tan viejo ni tan sabio. Ni tan viejo ni tan sabio con Antonio Montero Y Claudio Penjay. No es chiste. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, muy buenas tengan todos en el mundo mundial y bienvenidos a otro capítulo de Ni tan viejo ni tan sabio con Claudio Penjay y con Antonio Montero, mi hermano, para que disfrutemos esta tarde en una buena conversa en este día un poquito frío. Mi hermano está pegado frío. Ay, aquí es donde yo me acuerdo. Todos los años. Aquí es donde yo me acuerdo que soy extranjero. Que estos fríos me calan los huesos. Y además, en mi caso, como yo tengo, gracias a Dios y a la providencia, tengo un hogar temperado. Claro. Entonces salir del salud. Aquí sí que no importa que me queme. Oye, ¿cómo ha estado la cosa? Muy bien, muy bien. Hemos fuera estado... del frío. Mira, tú sabes que una de las cosas que sí disfruto de temporada, ¿Ya? como salgo poco, o sea, trato de salir poco, me quedo leyendo. Entonces, aprovecho de leer, de estar un poco más en el escritorio. Tengo que confesar que antes de entrar al escritorio paso un buen rato en la cama. Entonces agarro mi libro de cabecera o los libros de cabecera que tengo y empiezo a leer. Y me pasa que con la literatura, uno con la edad va releyendo autores y libros. O sea, una frase la leí 2 veces para entender. No, pendejo. Una línea, ya lo leo. Ay, y me duermo. No. Leo una, me duermo, leo la otra, me vuelvo a dormir. No, hay libros que uno los ha leído, o sea, me pasa que los leí o que los he leído en diferentes etapas de mi vida. ¿Ya? Y los que no somos, los que tenemos más pasado que futuro, que no somos ni tan viejos ni tan sabios, empiezas a encontrarle sentidos diferentes al libro. O a entender cosas que antes no las entendía. O entenderla de manera diferente, por supuesto, porque tu vida y tu experiencia y el agua que ha pasado bajo tu puente es otro. Me pasa, por ejemplo, con Metamorfosis, me ha pasado con Khalil Gibran, que es un autor que a mí me gusta mucho. El lobo estepario, por ejemplo, también. Y me pasó ahora con H.G. Wells, con británico, que escribió, él tiene La guerra del fin del mundo, por ahí tengo autores, pero releí El país de los ciegos, que es una obra, es un cuento, originalmente es un cuento que él creo que se publica en 1904 primero, y después se hace una recopilación en 1911, y ahí, entre esta recopilación de varios cuentos, es la segunda edición que se hace. Yo leí, hace muchos años, leí el cuento, porque después en 1936 él hace lo que sería hoy día con las películas una ampliación, como le dicen cuando las películas... se remasteriza, y entonces tienes otra hacen hasta otro final. Tienen otro final, o que es más extenso, en 1936, y las escenas que no se vieron. Exacto. Y con Wells, bueno, tú sabes que Wells es uno de los autores que se le adjudica la ciencia ficción, como el padre de la ciencia ficción. O sea, uno de los padres de la ciencia ficción. ¿Era el papá de la Raquel Wells? No, nada que ver. Nada que ver. Herbert. Otro Wells. Herbert George Wells. Y él tiene ¿cómo era que le decían? La realidad de la ficción.
algo así le estima. Pero bueno, leyendo es nuevamente ¿cómo se llama? La ciudad de los ciegos. La ciudad de los ciegos. Yo tengo por aquí algunos datos que quiero. Rey. Exactamente, que viene de eso. Bueno, la ficción, el cuento comienza donde hay un alpinista que va, se supone, al Ecuador, porque todo esto es británico, que empieza a escribir sobre cosas ficción. Un alpinista, un montañista. Un andinista. En este caso sería andinista, claro. Pero que llega a esta montaña. En Ecuador. Se supone que en Ecuador, es la ficción, tiene los nombres. Yo tengo por ahí los datos duros, porque hay cosas que me acuerdo, a pesar de que lo leí recién otra vez. Sí, pero te dormiste la mitad. Me dormí la mitad y la otra mitad. No, bueno, pero el cuento es de un alpinista que llega y se cae, atraviesa una montaña y cae. No, en un túnel. No la atraviesa, la sube por encima, pues sube y cae a un valle donde se consigue que había un pueblo de colonos que supuestamente estos colonos habían llegado a este sitio porque venían escapando de la rebeldía, o sea, como rebeldes venían escapando de un gobierno particular. ¿En qué fecha se más o menos este relato? No tiene, o sea, es sin fecha. Es sin fecha, bueno, no recuerdo, no tiene fecha. Ya. Pero el relato tiene que ver con que él llega a este pueblo, a esta ciudad, de colonos, que habían quedado atrapados porque una vez que llegaron ahí por una erupción volcánica. Tapió la única salida que había. Entonces, ¿qué es lo particular de esto? Que él llega y se consigue que porque durante décadas se habían reproducido entre ellos mismos, tienen una enfermedad que es la ceguera. Eran invidentes todos. Entonces, lo que le llama la atención en este relato. Por eso no encontraban la salida. Por eso. También, no encontraban la salida por eso. No, entonces lo particular era que se consiguen que las casas no tenían ventanas. Y los caminos tenían orillas de piedra, ¿no? Para no salirse del camino. Claro, entonces, ¿qué sucede? Que estos pobladores, estos colonos, desarrollan otros sentidos, porque cuando tú pierdes un sentido, desarrollas muy bien otro. Entonces, tenían el sentido del olfato, el sentido del oído, el tacto, mucho más desarrollado. El sentido común. El sentido común. Claro. Entonces, él a encontrarse en esto, claro, dice, bueno, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, él empieza a describirle el cielo, a describirle los colores, a describirle todo lo que tú percibes con la vista, ¿no? Pero ¿cuál es el fenómeno y de qué trata este relato? Es que el pueblo empieza a sentirse como que, claro, al principio le parece atractivo todo lo que él los que le iba narrando, pero llega un momento que dice, no, este caballero está loco, porque todo lo que él nos está narrando nosotros nunca lo hemos visto. No existe. Y además no nos pertenece porque nosotros desarrollamos otro sentido. Entonces, él que creía que iba a ser, ¿no? Que estaba entregándole toda esta información valiosa a la comarca, llega un momento en que los ciudadanos empiezan como a dudar y a molestarle porque ya no era grato la visita. Claro, pero ¿qué sucede? Que él en todo esto se enamora obviamente de una muchacha del pueblo. Claro. Y cuando va a pedirle la mano a su papá, porque se enamora, claro, evidentemente, el papá empieza a dudar
Porque no le veía futuro. Porque ¿Le veía futuro a la no, relación? no, porque claro, dice, no, este caballero es extraño, es muy raro, no se parece a nosotros, y entonces tenemos que buscar una solución, ¿no? Y entonces el médico del pueblo dice, bueno, la solución es que le saquemos los ojos, o sea, busquemos la manera de que quede ciego porque él no se parece a nosotros y para que tenga esta relación sea futura y tenga un porvenir, como dices, y le vean un buen futuro. Y entonces, bueno, él accede, dice, bueno, está bien, porque ya se da cuenta como está muy enamorado de esta niña, y entonces accede a quedar invidente. Pero la noche anterior, bueno, en el relato original, en el cuento, no sé, el final no queda específico, queda como un final abierto. Un final abierto de que no se sabía qué pasaba, ¿no? Y ellos como pareja ya habían avanzado un poco más. No lo relata porque no es parte del cuento. ¿La niña no lo ha visto? No lo había visto. Entonces, oye, contigo es muy difícil. Pero el tema es que en el relato, claro, ¿cómo se llama? En el relato, en el cuento original, claro, no el de 1936, sino el cuento de 1911, de 1904, cuando es un cuento corto, queda el final abierto. Pero ¿qué es el mensaje real de esto? Que todo aquello que es diferente nos empieza a molestar. Claro. Nos empieza a molestar y por lo tanto, si en algún momento es novedad, después la presión de grupo o lo que el grupo determina ya no es agradable, ya no lo aceptas con tanta facilidad. No lo ves con buenos ojos. Claro. Viendo al libro. Visto de esa manera sería así. Todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el cuento original extendido, en el extendido, él se escapa. Se va solo, sí, se escapa, pero cuando llega a la cima, se da cuenta que hay una luz que va a exterminar el pueblo. Y entonces una avalancha y le queda la duda de ¿qué hago? Y se devuelve. Y se fue al pueblo que los mudos. Se va al mismo pueblo de los ciegos. Le vayan a avisarle al pueblo al lado. El país de los ciegos, pero entonces le cuenta, le dice en este relato. Bueno, lo increíble que además este caballero se llama Núñez. Wells usa obviamente un nombre, un apellido latino, por claro. Y Núñez, cuando llega, que se está escapando, que ve que hay una luz, que hay una avalancha, se devuelve y empieza a avisarle al pueblo que viene una avalancha, que esto, y nadie le cree. Porque él vio que venía una avalancha, pero el resto no vieron. Claro, y el pueblo se percata de esto cuando ya el sonido de esta avalancha va llegando y tapiza el pueblo. Así termina. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? O sea, ¿qué es lo que quiere decir Wells con esto? Que además Wells originalmente es biólogo. Él es un biólogo que se dedica... Fíjate que hay una cosa de... Cuando dice no hay mal que por bien no venga. Ajá. Él siendo joven se fractura una pierna y se queda en cama durante muchos meses. Y el papá le llevaba libros de la biblioteca del pueblo y entonces empieza a leer. Y ahí es donde él tiene amor por la literatura. ¿Y qué es lo que quiere decir? Porque además él es un escritor, paradójicamente es un escritor que toma muchos temas de la literatura, o sea, hace comedia, hace ficción, es muy amplio mucho género, claro. Y entonces, mira, me llama la atención porque yo no recordaba. Entonces, mi segundo apellido es Medina.
La niña se llamaba Medina Sorete. Medina Sorete, o sea, ese es supuestamente el nombre de la niña de la cual se enamora. Claro. Pero Los apellidos de la niña. El nombre. O el nombre era Medina. El nombre Medina Sorete. Ah, mira. Mira. Entonces, ¿qué dice ¿qué es lo que quiere decir Wells con esto? Que cuando De que no te vayas a meter a de que algo cuando algo es diferente, tiene novedad hasta cierto punto cuando el grupo ya no deja de sorprenderse. ya no acepta porque todos pensamos de una manera y hay uno que ve, Claro. ¿no? Ese es El mensaje. el mensaje, que no porque tú veas más allá significa que todo, que vas a poder cambiar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Tú, De haber puesto una óptica. no, ¿qué es lo que, qué es lo que tú quieres ver? O sea, ¿qué es lo que tú quieres, cómo te quieres comportar? ¿Quieres ser? Porque hoy día te consigues efectivamente gente que voluntariamente deja de ver por complacer al grupo, Al resto. al resto. Entonces tú, aunque veas aunque tengas una visión diferente, te plegas a lo que el grupo te dice. Claro. Entonces, que efectivamente, ¿qué es tu opción? Continuar viendo y seguir tratando de insistir en que el grupo vea el mundo desde tu prisma, desde tu... No, pues yo creo que ahí él tenía que haber respetado nomás a este pueblito con ciegos porque su vida era esa. Y ellos desarrollaron otras cosas. Por eso, entonces, pero eso si tú lo trasladas a hoy día, cuando uno dice, mira, pero es que yo veo esta cosa totalmente diferente y veo que el mundo debería ir por este lado, pero el resto no lo ve, ¿qué haces en ese momento? Entonces, ¿qué quieres ser tú? ¿Ser un ciego voluntario o imponer... Es que yo no sé si es tan extremo este puesto. Porque si uno quiere imponer su idea, porque estamos yendo a la idea, si uno quiere imponer su idea en desmedro de los demás. Claro, pero aquí tienes un... Sí. En el cuento original no se define, él se queda feliz, él se va feliz. Es que Pero- yo creo que ese era Él se va feliz Claro. y deja que estos ciegos Claro. queden... Porque estos ciegos vivían en su mundo, era su mundo, y Correcto. ellos vivían bien pero, como vivían. pero en el cuento Estaban- de 1936, el cuento ampliado, como dicen, él se lleva él va y rescata y se va No, pues feliz. no rescata. No, en el cuento original él se va y se Porque los rescata tipos no le hacen caso. el pueblo, pero él se lleva a su enamorada. Porque eso no. Eso No, es que no me acordaba. esa parte no me estéis cambiando No. la weá del cuento, weón, la mitad. En el cuento original, Claro, él se va feliz y se va. Se va y listo. Pero en el ampliado él regresa y busca. Claro, porque también independiente de que sacado a su pareja, él da a entender en el ampliado de que si no piensan como yo y yo le avisé y no hicieron Claro. caso, se mueren todos. Claro, por eso. ¿Cachai? Entonces, Pero como en el él país- valió solamente el mío. Por eso, pero no siempre en el país de los ciegos el tuerto es rey. Así es. No siempre. Porque la presión de grupo muchas veces hace lo inverso y el tuerto termina siendo un ciego más. Claro. Para eso Entonces- uno se tiene que quitar la vista y tiene que ir al oftalmólogo, hacerse todo su chequeo Claro. y usar los lentes cuando corresponda. No, pero es muy, ¿cómo te digo? Pero entonces lo volví a leer, lo disfruté de una manera diferente. Porque claro, es mucho la experiencia, las experiencias son diferentes. Es lo mismo cuando yo leí La cabaña del tío Tom y después la volví a leer, te volver a repetir, me pasó con Después era la caña Metamorfosis. de Jerry. Cuando abrí la cuestión, cuando se amplió esta cosa, Eso- después ya era la cabaña del tío Jerry. Ya, no. Después hicieron otra wea que era Tony Jerry.
Eso es una comiquita, ya. eso es un cartoon. Pero uno tiene que... Bueno, pero no, pero el país de los ciegos se han hecho muchas adaptaciones. Se han hecho cuentos, películas. El país de los que tienen orzuelo. Contigo no se puede. El país de los... Contigo no se puede, contigo no se turnios. puede. No, contigo se puede. Mira, te digo otra historia por ahí que después Oye. te quiero contar. Que te había comentado yo la semana pasada, parece que fue, o anterior, de este cuento del mundial, ¿Ya? y que por habían dicho de que en este mundial 2026 iba a haber un contacto extraterrestre. Que al final no sé si pasó o no pasó, pero no han dicho mucho. Wells, ahorita que es extraterrestre, Porque está en la guerra de los mundos. está la guerra de dos mundos, el hombre invisible también es una Claro. historia de él. De que ese weón nunca más lo pillaron. La máquina del tiempo. Ese weón nunca más. Al hombre- Le prestaban un libro, weón, y no lo devolvió. el hombre invisible quedó. No, pero tiene historias muy buenas como La máquina del tiempo, que también es una historia, que es un cuento muy... Y bueno, el hombre invisible se fue en La máquina del tiempo antes de que empezara la guerra de los dos mundos. La máquina del tiempo también hay una adaptación, porque no sé si, bueno, a ti que te gusta mucho la lectura, JJ Benítez, que es un escritor español, él tiene una seguidilla de libros que se llama Caballo de Troya, que es una máquina del tiempo. Claro, ese es otro también, ese es otro autor que me gusta. Claro, es buenísimo, sí. buenísimo todo su... Bueno, pero me estabas hablando de los extraterrestres. Ah, de los extraterrestres. Entonces te iba a contar una historia porque como se dice que están desclasificando archivos extraterrestres de Estados Unidos y todo esto, y hay tanta historia, hay tantas historias mejores que las de Estados Unidos y que son totalmente desconocidas, incluso para los mismos pueblos. ¿Ya? Por ser nosotros acá tenemos en el Valle del Elqui, en La Serena, en la cuarta región, hay un valle que se llama el Valle del Elqui, que está hacia la cordillera, y ahí hay un pueblo que se llama Paihuano. No sé si tú lo conoces. No conozco Paihuano, no lo conozco, pero lo he escuchado. Es muy lindo el Valle del Elqui en realidad. Y un saludo a toda la gente de la cuarta región porque es preciosa. Y en este pueblo dicen que en el año 1998, ¿Ya? en octubre de ese año, dicen que ven 3 objetos voladores, y lo ve mucha gente, lo ve el pueblo en realidad, y lo ve casi toda la gente del Valle del Elqui. Valle del Elqui es como un cajón inmenso, montañoso. Un valle. Es un valle. Un valle. No, pero es un cajón. Bueno, ¿es un cajón o es un valle? Porque un cajón es una cosa que tiene 4... A ver, yo te dejé paredes. contar la weá de fome, weón, del loco. ¿Cómo que fome? El cajón ¿Cómo que fome? es un cajón montañoso donde hay un valle. Ya. Y entonces, por eso se llama el Valle del Elqui. Y van varios pueblitos hacia arriba. Está el pueblo de Pisco, hay varios, y entre ellos Paihuano. Entonces dicen como a las 4 de la tarde de un día de octubre, 7 de octubre parece que fue, o 7, 8 de octubre, del 98, ven unas naves sobrevolando a gran velocidad. ¿Ya? Y una de ellas choca contra la ladera de un cerro de esta montaña, que es el cerro... se me olvidó. El cerro Moya... El Cerro Paihuano. Te voy a acordar de eso. Bueno, y choca contra este cerro. Y se supone que esta nave se partió en 2. ¿Ya? Dicen que este caso, según lo he entendido, según los ufólogos, entre ellos Sixto Pax, que es un peruano muy entendido en la materia, dice que esto es más... No espectacular, pero esto es una vivencia mucho mayor que la de Roswell. Ya. Pero incluso le llamaron el Roswell chileno, pero dice no, de veras,
llamarse, lo de Roswell debía llamarse el paiguano de, Claro, ¿cachai? porque De Estados Unidos. bueno, ¿Cachai? el que tiene la información tiene el poder. Así es. Entonces, choca esta cuestión ¿Ya? y Este todo objeto. todo el pueblo lo ve como a las 4 de la tarde y se ve unas imágenes como plateadas, o sea, el sol rebota en esta imagen y Ya, da algo de metal. Era como un una cuestión de espejo. metal. Entonces Ya, perfecto. fue cambiando las tonalidades según cómo iba bajando el sol, Ya. pero todo el pueblo lo vio. Hablaron con el retén de Paiguano. Subieron los carabineros a ver qué es lo que había pasado. Ya. Bajan los carabineros y dice, no, aquí no ha pasado nada, no nos pregunten porque parece que esto fue un globo meteorológico, Aerostático, ya. claro, o un satélite, Ya. siendo que no había ninguna información de que algo se había caído o vuelos especiales en esa zona, no había ninguna cuestión. Entonces los carabineros dijeron, no nos pregunten ninguna cuestión más, eso es lo que... Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces, al otro día, temprano, se vieron helicópteros militares Ya. negros que llegaron a la zona, subieron ahí. Ah, pero eso me lo habías contado, que es el Sí. cuento de los hombres de negro. Eso me habías dicho. Sí, pues claro, pero esos son los hombres de negro que a nivel mundial. Claro. Pero acá eran unos helicópteros militares, oscuros, llegaron, se supone que algo hicieron, se vieron unos vehículos militares, un camión, porque esto lo vio mucha gente, si estaba todo el pueblo y toda la gente estaba pendiente de esta cuestión. De hecho, salió la noticia a nivel nacional Ya. de eso. Y cuando se supone que por unos caminos vienen bajando toda esta comitiva de camiones y jeep militares, viene un camión muy grande con algo tapado, pero se veía claro. entre la lona, se veía esta cuestión metal. Bueno, el alcalde habló con las entidades especializadas, le dijeron que no emitieran ninguna información y no los tomaron mayor en cuenta. Cuento corto, subieron al otro día, cuando los pudieron dejar, pues los militares rodearon toda esta zona, cuando pudieron subir la gente que vivía en el pueblo, a este cerro no encontraron ninguna cosa. No había nada. Claro, se lo habían llevado todo. Se lo llevaron Sí, todo. pues es lo que normalmente sucede Todo. con todos estos fenómenos. Entonces ahora el pueblo lo que ha hecho, hizo un mirador en ese cerro. Ya. E hicieron como un monumento. No sé si de un extraterrestre o de un platillo volador. Pero esa es la historia de Paiguano. Porque incluso las autoridades dijeron, no, ustedes hicieron esta cuestión, lo inventaron para tener turismo, Ya. siendo que estaba lleno de militares y cuestiones raras sacando todo el material que había. Mira, pero el otro día me estabas contando, quedaste con que había, con esto del mundial, Claro. que estamos en pleno momento, que había Sí, pues. alguien que había dicho que iba a haber un encuentro extraterrestre. Me quedamos con ese cuento. Es que no ha habido mayor información. Claro, pero me quedaste con el cuento de que alguien... yo te iba a contar de los extraterrestres, por eso me acordé de eso. Las Moyacas se llama el cerro. Moyacas. Mira, Las Moyacas en Paiguano. ahora que dice las cosas que ocultan, nosotros recién estuvimos con la noticia y bueno, se dio el caso de Artemis, ¿cierto? Que dio la vuelta a la Luna. Que es el espacio más largo que hemos estado. La distancia más grande larga que se ha alcanzado. Bueno, por ahí en las cosas que se desclasifican, estuve leyendo y que me hace sentido de que estos 4 astronautas, Claro. ¿no? Porque no ha pasado nada, lo agarraron, dieron la vuelta, aterrizaron, llegaron y no ha habido mucha noticia. Bueno, la noticia que se supone, y hay que verificarla, pero que está por ahí dando vuelta y que a mí me hace sentido, es que estos astronautas ¿Ya?
les cambió su ADN. Se le modificó el ADN porque al estar tan lejos del centro gravitacional de la Tierra, que es lo más lejos que ha estado un ser humano fuera del centro gravitacional de la Tierra, se le modificó el ADN. Y entonces avanzó físicamente muchos años de vejez. Se envejecieron con mucho... Es que si te das cuenta, las fotos que hay de ellos antes de salir de la Tierra, a las fotos que cuando regresaron se ven totalmente. Por eso te digo... Incluso dicen que bajan unos centímetros por el cuento de la gravedad y todo eso. Pero la modificación, entonces cuando uno tiene se da la utopía, o se da del hombre fuera yendo a Marte, yendo a... Miércoles, jueves. No, yendo fuera de la Tierra. Claro, no estamos considerando que tu cuerpo, que además tiene un porcentaje muy alto de líquido, ¿ya? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué le pasa orgánicamente al ser humano al estar tan lejos del centro gravitacional del planeta? Mira. Porque, bueno, de hecho Marte se estima, los estudiosos, de que los desiertos de Marte o la forma en que existe la geografía de Marte es porque se rompió su arco, su centro gravitacional. Como que se salió del eje. No, es que no es ese centro gravitacional, que es efectivamente lo que se llama, pero es como es el escudo. ¿Ya? El escudo gravitacional, creo que sí. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, la capa de ozono, la atmósfera, no es eso lo que protege, sino que la cantidad de radiación. Bueno, partamos del principio que el Sol, nuestro Sol, no es otra cosa que múltiples millones de explosiones nucleares de componentes, y que por eso es que el Sol es lo que es radiación, es pura radiación. Entonces, cuando el ser humano está expuesto a esta radiación espacial, claro, se modifica, te modificas orgánicamente. Y eso está ahí, nadie lo ha... Es que eso debe ser muy cierto, a lo mejor, porque nosotros tenemos acá un caso de una persona que lo abdujeron, que lo secuestraron. Ya, abducieron. ¿Sí? ¿Y qué dije? ¿No? Sí, abdujeron. ¿Y cómo es? Abdujeron, busca el verbo. Entonces, que es el cabo Valdés, que fue muy nombrado hace muchos años. O sea, se fue como cabo y regresó como teniente. Este tipo estaban haciendo una guardia por ahí por el año 76, 77. No era en invierno, era en abril. Como en abril, por ahí. Y estaban como no sé cuánto, pero estaban en la Pampa, ahí en el Putre, para el norte de Chile. Y están haciendo guardia él con otros 7 con Cristo. Él era el cabo. Entonces él estaba a cargo de 7 con Cristo. Y dice que se ven 2 luces violetas que se acercan donde están ellos. Entre medio de las montañas ven como naves de color violeta, y una de ellas se acercó donde estaban ellos y lo alumbró ya, pero insistentemente. Y este tipo, como tenía mayor grado que los demás, le dice: oye, ustedes agrúpense acá, yo voy a ir a revisar qué es lo que está pasando. Y a los 7 militares, a los 7 con Cristo, se le pierde este cabo por 15 minutos. Ya. No lo ven, lo buscan y no lo ven. De repente aparece este compadre hablando incoherencia, con actitudes muy extrañas. Ya, por eso te estoy contando. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque él regresa con una barba de más de una semana, crecida, siendo que en la mañana se habían afeitado todos, los
militares se afeitan todos los Claro. días, no pueden andar con la barba crecida y con el calendario de su reloj avanzaba como en 2 semanas, 1 semana, 2 semanas. Y él se demoró 15 días. O sea, 15 minutos lo perdieron de vista. Pero cuando regresa está con la barba crecida y con su reloj totalmente cambiado. Bueno, se supo esto a nivel nacional. El Ejército de Chile Pero eso está verificado, Está ¿sí? verificado. Está verificado. Está verificado. Porque No es que le haya crecido la barba. No, pues está verificado de que a él le creció. Ahí está donde te digo el cambio genético. Por eso te estoy contando cambio orgánico. cuestión. Entonces a él lo presionaron los primeros años de que no contara. Entonces él mismo, después de hacer la declaración, él dice que no, que es mentira, que esto es la cuestión. Bueno, pero cuando él sale del ejército, ya no tiene la presión de los altos mandos. Y él dice que sí, porque fue lo que le pasó. Nunca, no sé si ha contado los detalles, ¿Ya? pero lo que él contó en un inicio y lo que contaron sus compañeros en un inicio fue real. Bueno, se han hecho libros y todo eso. Y este señor ahora o años atrás, no me acuerdo, no sé si estará vivo todavía, es pastor evangélico. Cambió No solamente- su figura, de todo lo que él pensaba en la vida. Ya, no solamente le cambió genéticamente, sino que también cambió Su cabeza. su culto. Mira, su culto. Magnetosfera. Eso, así se le llama al campo magnético que desvía las partículas solares. Porque lo tenía ahí, pero Claro. no es una palabra fácil. Es el campo magnético de la Tierra. Esto, como te decía, estos astronautas fueron los que han estado más lejos del campo magnético Así es. de la Tierra. Así es. Y eso es lo que evita el campo magnético, es lo que evita que los rayos gamma, que son la irradiación que llega de nuestra estrella solar, el Sol, penetre la Tierra. Junto con la capa de ozono, bueno, otras cosas, Claro, pero claro. es el campo, el escudo del campo magnético Es lo que nos protege. lo que nos protege. Y entonces, al ellos estar tan lejos y dar la vuelta a la Luna, se estima o se cree, y parece que es verificado, que les cambió ¿Ya? el ADN. El ADN de ¿Pero su qué cuerpo. significa eso que le cambie el ADN? Que en la cadena genética, o sea, nos vemos como nos vemos y Con nuestra cadena, con nuestra cadena con nuestro- genética, claro. Recuerda que si tú tienes Pero que se cortó, No hay mayores... No tengo mayor información, pero les cambió. Porque recuerda que físicamente tú cambias dependiendo de tu ADN, de tu cadena, ¿cómo se llama? Genética. Claro. El gen 21 o ¿cómo se llama? Que hablábamos el otro día del síndrome de Down, de la condición. Claro. Al cambiar la cadena genética, cambias. Entonces, ¿dónde está la pregunta de las 60.000 lochas, como decimos en Venezuela? ¿Está el cuerpo, está el ser humano realmente preparado para alejarse tanto de la Tierra? Cuando hablamos de que, bueno, todo este viaje se dio porque querían o porque quieren poner una estación lunar, una estación en la Luna para que de ahí poder ir con mayor facilidad a Marte. Para abastecerse. Claro, pero si nos pasa, imagínate, nos pasa estando en la Luna, ya genéticamente cambias estando ya en la Luna. ¿Qué pasa cuando si el ser humano llega a Marte? Van a estar todos felices porque todos se van a Marte. ¿Por qué? A Marte. A Marte. Están todos enamorados. No, pero imagínate, te vas. El día del amor va a ser No, pero a lo mejor pasa al revés. Te vas de 50 años, llegas de 10 años. Retroceder. Genéticamente retrocedes como el cuento de Button, ¿cómo se llama? Claro. ¿Cómo se llama? Sí, la película. Ya, es el que empieza a retroceder. Claro. ¿Ya? No, pero eso hace muchos años que se estudia que en los años luz, el tiempo en que tú Y una vez escuché que el único extraterrestre que había en la Tierra era el ser humano.
porque el ser humano no está preparado para esta tierra. ¿Cómo es eso? Ya, Una bola de me que uno- volviste ahí Uno lee de repente, entonces decía, no me acuerdo quién, pero yo te inventaría, bueno, con nombre y fecha, no. Esta cuestión lo escuché o la leí, que decía que el ser humano no estaba preparado para esta tierra porque no estaba preparado para este clima. Ah, bueno, eso también es cierto. No estaba preparado. Eso Y tiene- nombraba un montón de cuestiones y tú decías, ¿sabes que de repente tiene razón este compadre? Bueno, No me acuerdo bien todos los detalles, pero decía, el único ser en la Tierra que no es de la este Tierra planeta es el ser humano. es el ser humano. Bueno, pero míralo en los animales. Los animales, el ser humano, el hombre, es el único animal que necesita asistencia Desde pequeño. del parto. Claro. O sea, tú ves que te gustan los caballos, igual que a mí, que he visto nacimiento de potrillo, y tú ves que el potrillo Claro, ellos se la baten solitos. a los segundos, o sea, a los minutos ya está parado y empieza a trastear y se para y empieza a correr. Claro, porque tienen el cuento de sobrevivir. Por eso te digo, todos los animales, Claro. mamíferos, o sea, los animales que conocemos, sobreviven sin asistencia permanente Así es. de papá, mamá, o sea, de sus progenitores. Así En es. cambio, el ser humano, bueno, no tiene la habilidad y no tiene las herramientas, se las tienen que... Lo que hablábamos el otro día del idioma. el lenguaje, Los animales tienen su lenguaje claro. original. El ser humano no tiene un lenguaje que de ahí partió, no, son diferentes. A ver, el que habla español es porque sus padres le enseñaron. Bueno, con su hay un medio experimento que habíamos hablado. español. No hay un idioma universal de que si a una persona no le enseñan a hablar, va a emitir sonidos. Bueno, por No eso va te a digo, hablar. durante la historia ha habido varios experimentos, pero que tienen que ver con el tema de la religión, que en varias oportunidades se buscó el idioma de Dios, el lenguaje de Dios, ¿no? Entonces, el experimento que data de, o sea, se basaba en agarrar niños, en este caso Claro. agarraban 2 niños, y los llevabas a una isla donde Una isla blanca. con un cuidador, porque tenían que tener un cuidador, Claro. o una cuidadora, pues, pero que la condición era que esta cuidadora o este cuidador no hablara. O era mudo, ya simplemente, y entonces los niños crecían y no desarrollaban lenguaje. Se comunicaban de otra manera, pero no había un lenguaje verbal, por decir, mira, ya estoy diciendo verbal, o sea, un lenguaje de sonido que pudieran comunicarse. O sea, Ya. sí, O sea, se pueden comunicarse, puede pero, haber un lenguaje de claro, sonido, pero no, de palabras, no de un idioma. ya, A claro, eso- exacto, no había el idioma de Dios no hay. no existe. Entonces tú necesitas, el ser humano, como bien dices tú, necesita de un entorno para compartir. Y eso, bueno, volvamos al inicio de la ciudad de los ciegos. Claro. ¿Ya? Tú te comportas tal cual Como el grupo, Sí, pues. como el grupo te Claro. te Entonces, lo por ser impone. el ser humano necesita asistencia desde que nace, porque lo tienen que alimentar, lo tienen que mudar, lo tienen que abrigar. Bueno, Los animales, mismo cuento del frío. O sea, los yo animales solitos, sí, está su mamá que lo alimenta, pero el tipo solito hace sus necesidades, el tipo solito aprende a caminar, Claro. si tiene que correr a un minuto, tiene que correr. ¿Ah? En cambio, el ser humano está claro, nosotros efectivamente tenemos el cuento de que necesitamos abrigo. Necesitamos cubrir nuestro cuerpo, ya sea con pieles o con tejido, claro. porque no estamos preparados para esto. Por ejemplo, yo estoy aquí y te estoy diciendo que no me acostumbro y que estamos pasando frío. En invierno pasa frío. Por ser, Y nosotros, si estuviera el ser humano preparado para esto, el nos ser saldría humano pelo, no estaríamos calvos como no estamos. estaríamos calvos, pues tendríamos la misma habilidad de caminar y de nadar. Si a ti no te enseñan a nadar, tú no te puedes meter al mar o al agua, no nadas. No,
que sí le pasa, por ejemplo, al resto de los animales. Si tú lanzas un perro al agua, el perro va a flotar y va claro, a nadar. Claro. A todos los animales casi. En el caso de las aves es lo mismo. En el caso de las aves es, los lanzan y... Por eso el ser humano no tiene la habilidad de volar. O sea, nosotros no volamos, no nadamos si no aprendemos de condición, o sea, naturalmente. Y si no nos enseñaran a caminar, lo más probable es que no caminaríamos. Probablemente no sé, ahí es me que queda la duda. Si no hay a lo mejor este cuento de la práctica, a lo mejor nuestros músculos se Bueno, se dio el caso, no tengo el nombre en este momento ni los datos duros, pero el caso de este niño que consiguen en la selva, que de ahí viene todo el cuento del niño de la selva, Tarzán y todo este cuento. De Mowgli. Claro, que aprende a caminar en 4 patas. O sea, caminaba, se paraba, pero al momento de correr también corría con las 4 veía los animales que andaban en 4 patas. Que te pongo otro caso, pero todo el cuento de cómo nos imponen cosas. ¿Por qué Tarzán era blanco y era el único que hablaba con los animales, y teniendo en África la cantidad de africanos no hablar con los animales, tenía que llegar un blanco a hablar con los animales? ¿Ah? ¿Por qué nos impusieron que Tarzán era blanco y el blanco era el que hablaba con los animales, y los originarios, los africanos que habían estado viendo? Porque escribió la cuestión nomás. Porque lo mismo que a lo mejor era alpinista y el tipo le puso alpinista. Y era montañista, andinista, porque estaba en los Andes, no en los Alpes. Bueno, está bien. Claro. Punto de vista de que escribió. Pero yo siempre me he preguntado, porque a mí me gustaban mucho las películas de Tarzán, la serie de Tarzán, decía, ¿y por qué Tarzán es blanco? Es que la historia de la serie de Tarzán, el del libro de Tarzán, no el Tarzán ya que está viviendo en África, arriba de un árbol, en una casa, sino que la historia es una familia británica, pudiente, de que les pasa un accidente y el tipo se mueren sus padres. Sí, está bien, no sé, la historia la tengo clarita, pero ¿por qué es un blanco el que habla con los animales y todos los... Porque era el que vivía con los animales. Ahí los otros no vivían con los animales, si nacían ahí. ¿Ah? Eso se llama racismo literario. Claro, pues. ¿Ah? Claro, pues si el tipo fue el que escribió la cuestión. Bueno, racismo literario. Hermano, ya nos vamos. Sí, yo creo que estamos. Sí, porque. Salud, síganos. Oye, en todas nuestras plataformas. ¿Verdad? También un saludo para la gente de Quilicura, que nos ven también. Quilicura TV 42.1 Televisión Digital. Y todas nuestras plataformas nos sigan, comenten, nos den un dedito para arriba y nos fuimos, como dicen aquí, nos fuimos en la volá. Nos pusimos a hablar y no... Bueno, pero somos nosotros. Salud, hermano. Que gracias por tu información y nos vemos en un próximo capítulo de Ni tan viejo ni tan sabio, su podcast. Si le gustó, recomiéndelo. Si no le gustó, recomiéndelo también para que otro vea esto y se eche esa vaina. Así que fue una hemorragia de placer estar contigo, estar con ustedes. Nos vemos. Cuídense, que estén bien.